Que antes de eso nos vamos al Congreso de la República. Está declarando el presidente del Congreso. Es evidente que Efectivamente, Armando, escuchamos las palabras de Luis Iberico, presidente del Poder Legislativo. Y entonces, no solamente la población, hay autoridades, alcaldes, hasta candidatos presidenciales que están pidiendo la salida de las Fuerzas Armadas. Si esto se produce, habida la necesidad de una mayor protección en las calles, tendríamos que darles un mínimo de seguridad legal a los soldados, para que dentro de ese marco legal también ellos se sientan seguros a la hora de cumplir un rol que no les es propio, porque ellos se entrenan para otra cosa. Ellos se entrenan para la guerra, externa o interna, a diferencia de la policía. Sin embargo, si se va a apelar al recurso de las Fuerzas Armadas, porque la situación para la gente es de zozobra, es un sentimiento de zozobra, habría que preparar un mínimo marco normativo a fin de garantizar también a los soldados para que después no terminen siendo perseguidos por la justicia. Hay otras formas también de participación que se pueden hacer en lo inmediato. Recordemos las acciones cívicas que cumplían las Fuerzas Armadas antiguamente. Estas labores de acción cívica, que es de apoyo a la comunidad, significan en concreto la presencia de las Fuerzas Armadas y puede ser un elemento disuasivo. Y estas labores de acción cívica podría añadirse también colocar puestos para llamamiento al servicio militar voluntario. Entonces hay formas alternativas en las cuales puede haber en lo inmediato presencia de la Fuerza Armada. Pero ya para cumplir una función policial podríamos coordinar con el Poder Ejecutivo para preparar una propuesta legislativa que le dé en el momento un mínimo marco normativo a fin que puedan cumplir con esa misión. Que esto es insuficiente evidentemente porque además hay que preparar a las Fuerzas Armadas. Este es un cambio hasta de doctrina de las Fuerzas Armadas para que jueguen ese rol. Sin embargo, lo urgente es lo urgente y hay un clamor ciudadano para que haya más presencia de autoridad en las calles. Y esta autoridad es la policía y esta autoridad eventualmente pueden ser también las Fuerzas Armadas. Presidente, lo que se dice es que, bueno, en esta Es una transmisión desde el Congreso de la República para nuestra multiplataforma, radio, televisión y web. Palabras de Luis Iberico, presidente del Parlamento. Propuestas básicas, como por ejemplo lo que estoy mencionando, marco legal, entonces sí puede ser una medida pues muy efectista, pero al final vas a terminar con los soldados de repente enjuiciados y perseguidos por la justicia porque ellos están entrenados para otra cosa. Por eso hay que dar un marco normativo mínimo a fin de garantizar la seguridad de los propios soldados. Y esto hay que consensuarlo con el Ejecutivo y a través del Ministerio de Defensa con las propias Fuerzas Armadas. ¿Podría ser una iniciativa por parte del Congreso a raíz de la posición que se está pidiendo? Si hay una urgencia, se puede trabajar de inmediato una medida legal que les permita tener esta base jurídica, porque de lo contrario estamos desprotegiendo a los soldados para cumplir una misión que no es exactamente la suya. En la Comisión de Constitución... Se le está consultando en este momento el tema de la Comisión de Constitución. Se ha frustrado esta mañana debido a falta de quórum. Se iban a debatir temas relacionados, por ejemplo, al financiamiento público de partidos. Esta mesa directiva, a la cual se ha referido ayer el presidente de la República en cierta forma, esta mesa directiva, desde que se instaló, puso al debate los temas electorales. Empezamos de inmediato a debatir la ley de partidos políticos, que estaba en un cuarto intermedio. Así que la disposición de la mesa directiva es debatir estos temas y aprobar estos temas. Obviamente el debate se ha ido extendiendo y al final el presidente de la Comisión de Constitución se abocó a buscar unas fórmulas de consenso para poder el jueves, es decir, pasado mañana, aprobar ya o votar ya el texto final. Esperemos que a pesar de que en 2 semanas no se ha reunido la Comisión de Constitución, espero que el presidente de la Comisión haya alcanzado ese consenso básico para poder aprobar o no, porque eso dependerá de los votos del Congreso, el texto final de la ley de partidos políticos. Ese es un primer paso que tenemos que dar y yo lo pongo como primer punto de agenda para el jueves. Sin embargo, el congresista... ¿Qué es lo que puede pasar en el Pleno? Finalmente no acudir y no hay el quórum necesario para... Afortunadamente, de todas maneras hay proyectos que ya están listos para ser debatidos y votados. Hay un proyecto para hacer modificaciones en las leyes orgánicas de los organismos electorales, eso puede entrar al debate. También hay el dictamen del transfugismo, puede entrar al debate, pero lo que consideramos muchos que debería debatirse y aprobarse en la Comisión de Constitución y que no se ha podido hacer hoy día, evidentemente, es el del financiamiento de los partidos políticos para las campañas.
el financiamiento público, pero sobre todo el financiamiento privado. Esa es una materia de preocupación, toda vez que a través del financiamiento privado, si no hay claridad, si no hay transparencia, si no hay una buena fiscalización, pueden entrar dineros, como ya hemos visto, del crimen organizado, del narcotráfico, puede haber lavado de activos o puede venir plata de afuera, de gobiernos extranjeros. Entonces, eso sí me parece que es urgente y ojalá que en el tiempo que queda se pueda hacer. La próxima semana tenemos un jueves feriado. Entonces yo voy a proponer que el miércoles, aunque sea de manera vespertina para no afectar a las comisiones ordinarias, se debata también leyes de carácter electoral para poder cumplir dentro de los plazos lo que se requiere aprobar de manera más inmediata. Sobre el punto del financiamiento político, precisamente, hace unos instantes el congresista Javier Bedoya, integrante de la Comisión de Constitución, ha manifestado que hay un interés aparentemente de Freddy Otárola de no dejar pasar un dictamen que tiene que ver precisamente con este tema. ¿Sabe usted algo de esto? ¿Qué opina al respecto? ¿Hay una disposición real del oficialismo, del nacionalista Freddy Otárola como presidente de Constitución? Javier Bedoya está dentro de la Comisión de Constitución y él puede hacer una evaluación más precisa que la mía. Sin embargo, al igual que él, me preocupa que un tema tan sensible como es el financiamiento no pueda quedar listo para este mismo jueves, si es necesario. Pero yo tengo la voluntad de ponerlo en agenda apenas salga de Constitución, porque lo que no puede ocurrir es que se exonere de la Comisión de Constitución. Presidente, este grupo de trabajo no acude a la sesión. Yo le hago una convocatoria. Mavila es la que ha denunciado también en la comisión que Freddy Otárola intenta cambiar y presentar un proyecto de ley solo aprobado por él y no consensuado en la comisión. Yo entiendo que Freddy Otárola estaba conversando con otras bancadas para ver el proyecto de ley, por lo menos de partidos políticos, no sé si también el del financiamiento. Espero que así lo haya hecho, pero si la congresista Mavila está expresando lo que está expresando, debe tener sus razones. Yo entiendo que sí se ha reunido con voceros de otras bancadas, de repente no ha logrado reunirse con todos. Sin embargo, comparto con ella y con los congresistas que me han visitado, inclusive a mi despacho, la congresista Mavila, el congresista Bedoya me han visitado con Luz Salgado, comparto la preocupación que tienen por la falta de quórum que ha habido, no solamente del presidente, sino de falta de quórum que ha habido en las dos últimas sesiones de la Comisión de Constitución. Y para aprobar en el Pleno es básico que apruebe la Comisión de Constitución. Sin embargo, reitero, este jueves de todas maneras, punto de agenda número 1, ley de partidos políticos. Y en este contexto, ¿cómo quedan las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, respecto a la responsabilidad del Congreso en el tema electoral? Porque el presidente Ollanta Humala ha manifestado que queda ahí en la cancha del Parlamento Nacional este debate. Sin embargo, el propio Freddy Otárola, presidente de Constitución, no acude a la sesión. Bueno, ahí están las cosas, ¿no? Si el presidente de la República señala que la responsabilidad está en el Congreso, hay que focalizar bien dónde se está entrampando la cosa, ¿no? No responsabilizar a todo el Congreso, porque en el Congreso hay la voluntad de discutir y de aprobar. El nacionalismo está entrampando entonces esa situación. Hay proyectos de ley que ya están listos. Hoy día habría que ver, yo no sé quiénes son los que se han ausentado y no han dado quórum a la sesión de la Comisión de Constitución, pero ustedes lo pueden averiguar fácilmente y habría ahí que deslindar responsabilidades. Se le consulta sobre la situación del lote 192. Visto a nivel de la Comisión de Energía y Minas. La Comisión de Energía y Minas evaluará si se insiste o no se insiste en la ley que aprobó el Congreso de la República y esto puede pasar al Pleno con exoneración de trámite de publicación, pero para mí es importante que de todas maneras se pronuncie primero la Comisión. Aquí somos muy respetuosos, por lo menos en esta mesa directiva, del rol de las comisiones ordinarias. Vamos a tratar que sea lo más mínimo el hecho de que un proyecto se salte una comisión ordinaria, porque la comisión ordinaria es la comisión especializada, es la comisión que tiene que ver las propuestas legislativas y en todo caso, si es muy urgente ver el tema en el Pleno del Congreso, eventualmente si lo pide la Comisión de Energía y Minas, podría discutirse la exoneración del plazo de publicación, que también es importante para que la opinión pública tome conocimiento y los actores sociales tomen conocimiento, pero en todo caso yo espero que primero esto se ve en la Comisión de Energía y Minas. La situación en Apurímac respecto al proyecto minero Las Bambas ha cobrado ya vidas humanas. Sí, yo he conversado con el propio presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para ver la situación que está ocurriendo en Las Bambas. Es uno de los proyectos mineros más importantes del país y lo único que puede invocar es al diálogo. También he conversado telefónicamente con los dirigentes de los frentes que consideran que ellos también tienen que ser invitados a dialogar. Me han expresado que no son antimineros, que el problema ahí está en los cambios que ha habido en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Donde se está considerando plantas de molibdeno y una serie de cosas más, y no se está considerando un mineroducto. Entonces, si eso se puede solucionar, yo invoco al gobierno a establecer los canales de diálogo con las autoridades elegidas, pero que también consideren a estos dirigentes que, repito, señalan que no están contra el proyecto minero.
Lo que están cuestionando es estas modificaciones que ha habido al estudio de impacto ambiental y que es lo que ha generado que por lo menos un sector de la población se haya levantado contra lo que es tan importante para el Perú. No se puede paralizar la minería en el Perú. También me han señalado que en efecto existen elementos antimineros infiltrados en la marcha. O sea, antimineros porque simplemente se oponen a todo proyecto minero. Eso hay que sacar la paja del trigo y ver los reales problemas que preocupan a esa población, que es este cambio que ha habido en el estudio de impacto ambiental. Hay un mal manejo de los conflictos sociales en este gobierno. Tenemos el caso de Conga, el caso de Tía María, ahora las Bambas. Resulta evidente que los conflictos sociales no se están manejando de la manera más adecuada. Yo he estado en el evento Perumín y la presencia del gobierno, salvo el ministro de Educación, que estuvo muy bien, estuvo muy baja. La ministra de Energía y Minas también fue, pero llegó un poco tarde. Y ahí he recogido el sentimiento de que un tema tan trascendental como es la minería para nuestro país no está siendo debidamente encarado por el gobierno, que tiene todavía 10 meses por delante. Así que si se llega a paralizar las Bambas, pues sería catastrófico para el país y sería un triunfo para estos movimientos antimineros ideologizados a los cuales hay que separar de quienes están protestando por estas modificaciones al estudio de impacto ambiental. Presidente, ¿qué se puede hacer desde el Parlamento? Porque preocupa que salga... Es una transmisión en directo desde el Congreso de la República. Declara Luis Iberico, presidente del Parlamento. Se le consulta sobre la preocupación ciudadana respecto a la liberación por cumplimiento de condena de líderes terroristas. Se ha presentado también a la Comisión de Constitución para aquellos que han sido sentenciados ya en segunda instancia, no puedan participar en las elecciones. Y eso puede extenderse pues a los que han sido sentenciados por terrorismo. Todo esto se puede ver, pero necesitamos que la Comisión de Constitución nos provea de los dictámenes necesarios para discutirlos con urgencia en estos pocos días que quedan para la convocatoria de elecciones generales. ¿Cuándo se verá la moción de interpelación? ¿Cuándo se verá la moción de interpelación a la al ministro de Justicia por el caso de los procuradores? Y de otro lado, dos temas puntuales. La Comisión Evaluadora del Defensor del Pueblo, si está sesionando o no, o cómo van los avances, y la formación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La respuesta es mañana y mañana. Mañana vamos a dar cuenta, en la sesión del miércoles, vamos a dar cuenta de que hemos recibido la moción de interpelación. Eso es lo primero que hay que hacer. Y pasado mañana podría estarse debatiendo. En cuanto al grupo especial para ver el defensor del pueblo, ya el Congreso le dio las facultades a la Junta de Portavoces. Así que también va a funcionar la Junta de Portavoces mañana en dos etapas, digamos. La primera etapa para retomar el asunto del defensor del pueblo y la segunda etapa para ver los asuntos propios de la Junta de Portavoces. Y la Comisión de Levantamiento de Inmunidad ya está hace rato. Eso tiene que reunirse todavía la Comisión Permanente. Estaba previsto mañana, pero hay una sobrecarga mañana, así que lo vamos a postergar un poco porque no hay un tema muy urgente ahí. Así que preferimos desaguar un poquito la agenda de mañana, que estaba muy cargada y estaba afectando el funcionamiento de comisiones, así que lo vamos a hacer oportunamente, pero ahí tiene que juntarse la comisión permanente. Ya están designados los nombres por todas las bancadas de quienes van a integrar esa subcomisión, así que faltará simplemente que se pongan de acuerdo para ver qué propuestas de presidencia vamos a barajar. ¿Se puede invocar a las agrupaciones de izquierda para que no agrupen en sus filas a estos exterroristas que han salido? Mire, el terrorismo, sea de izquierda, de centro, de derecha, es terrorismo, así que la invocación hay que hacerla a todos, porque no necesariamente ha habido presencia de elementos violentistas en alternativas de izquierda en elecciones pasadas. Hay otras alternativas que no son precisamente de izquierda y han tenido gente proveniente de movimientos muy violentistas, así que hay que tener cuidado con todos los que han salido del terrorismo. Yo creo que los que somos demócratas de derecha, de centro, de izquierda, estamos en contra del terrorismo y hay que advertir que estos elementos pues no se infiltren como lo han intentado hacer a través del Movadef, por ejemplo. Sí, pero la preocupación también viene porque se le ha preguntado a los estudiantes, pues, mostrando la foto de Abimael Guzmán y han dicho que era Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces... He visto con mucha preocupación a un joven pues que hablaba de que Abimael Guzmán, cuando le mostraron la foto, era Gabriel García Márquez. Esto revela que estamos informando muy poco a la juventud acerca de lo que fue el terrorismo y por eso aparecen pues los Movadef y por eso sigue habiendo muchas veces en los claustros universitarios estos movimientos, estos frentes que apelan a la violencia, ¿no? para cambiar la historia. Aquí en el Congreso hicimos un esfuerzo, recuerden, Terrorismo Nunca Más,
y a mí me tocó como segundo vicepresidente en su momento ir por colegios y por universidades haciendo una recordación de estos elementos delincuenciales a los jóvenes, a los estudiantes. Así que hago la invocación a los centros de estudios, a los colegios, a los padres de familia, a que hablemos con nuestros jóvenes de lo que ha sido el terrorismo, la destrucción, la sangre, la muerte, la zozobra en la que vivíamos, para que estos elementos nunca más vuelvan a aparecer en el país. ¿Por qué después de esos años de terror? A los terroristas liberados, el Estado tiene el derecho de protegerse, tiene el derecho de proteger a los ciudadanos y tiene el derecho de, dentro del marco de la ley, hacer los seguimientos necesarios para vigilar si estos elementos reinciden, se reagrupan o tienen planes de esa naturaleza. Hay que tener mucho cuidado, aun cuando ya han conseguido pues, su libertad. ¿Por qué después de estos años de terror en el Congreso? Bien, continúa declarando el presidente del Congreso, Luis Iberico. Se está refiriendo ahora a temas relacionados con la liberación de algunos cabecillas de grupos terroristas en nuestro país, tal como el caso de Peter Carnacho. En efecto, este elemento nunca se vio en el Parlamento Nacional, pero ahora que lo ha mencionado el presidente del jurado, perfectamente podemos ver, porque el terrorismo, recuerde usted que el Congreso ya aprobó que no puede participar, por ejemplo, en el Magisterio Nacional, ¿no? Así que se puede presentar una iniciativa para extender esto también a los puestos a los puestos de elección popular en general, ¿no? Hasta municipalidades, ¿no? Y hemos visto que municipales también han incursionado elementos subversivos que han salido de prisión. Gracias. Han sido las palabras entonces del presidente del Parlamento, Luis Iberico, quien en este momento se retira. Ha conversado en realidad en extenso con los periodistas, los cronistas parlamentarios aquí en el Palacio Legislativo. Se ha referido a varios temas, la reforma electoral, el tema también de la presencia de exintegrantes de grupos terroristas como el MRTA, Sendero Luminoso, entre otros. Se ha referido también al tema minero, a la situación que se vive en Apurímac respecto a los enfrentamientos entre la policía y pobladores por el proyecto minero de Las Bambas. Vamos a tener otros detalles, vamos a regresar también con algunas declaraciones de Javier Bedoya, integrante de la Comisión de Constitución. Hay que reiterar que esta mañana se